Continuamos conversando con el doctor Eduardo Merlo Juárez, nacido en Puebla y que trabaja aquí enfrente del planetario donde estamos grabando este programa sobre las culturas prehispánicas y el papel que jugaba el amaranto en esa época. Ese cereal tan nutritivo que hoy ustedes encuentran en cualquier supermercado, en una tienda de helados, en una miscelánea, en una barrita de cereal con sus granitos de amaranto, y que de alguna manera existía ya desde antes de que llegasen los conquistadores. Y Eduardo nos va a decir por qué era considerado importante el amaranto. Los antiguos mexicanos tenían una serie de mitos, como todas las grandes religiones, muchos de origen, muchos otros de explicación de las cosas que no se podían explicar de otra manera. Y una de estas nos dice que la semilla de esta planta tan importante era la carne de los dioses. Ellos estaban hechos de semillas de amaranto. Para empezar, el nombre, por ejemplo, de los pueblos nahuas, que eran los mayoritarios en el momento de la conquista, era Tzoali. Tzoali viene de Tzo, ese Tzo viene de Zontli, que es cabellos, y es un equivalente a decir muchísimos, tantos como cabellos tiene alguien en la cabeza, pero no como tú y yo, sino alguien que sea greñudo verdaderamente. Y la terminación Ali significa alegría, fuerza, energía sería tal vez la palabra más correcta. Ajá. Mucha energía, mucha alegría, todo envuelto. Es decir, el que es alegre tiene energía. Y a lo mejor de ahí viene el nombre alegría, ¿no? De ahí viene el nombre alegría, por supuesto. Sí. Sí, de ahí viene. Mira qué interesante. De ahí viene, sí. Pero entonces los dioses no estaban hechos de maíz ni de frijol, estaban Algunos hechos sí, de amaranto. algunos sí. Ajá. Pero los dioses cedieron el maíz para hacer a los hombres. Es decir, los hombres estaban hechos de maíz y los dioses se quedaron hechos de amaranto, para que hubiera una diferencia entre las dos semillas. Ajá. ¿Sí? Y es interesante porque el maíz junto con el amaranto son la base de toda esta cultura. El maíz, su nombre original es Centli. Maíz es una palabra del taíno cubano, ¿no? Que trajeron los españoles, no es originario de nuestras tierras. Centli con la raíz C, que significa uno. O sea que Centli era el primero. Aunque al amaranto no le pusieron Ome, que es el 2, le pusieron Tzoali, que es mucha alegría, mucha energía. Pero entonces los hombres estaban hechos de maíz y los dioses de amaranto. De amaranto. O sea, no cualquiera estaba hecho de amaranto. No, es una semilla tan importante que me preguntabas de cómo vivían. En las fiestas religiosas solían hacer delante de los templos, que eran los basamentos piramidales, alfombras de semilla de amaranto formando figuras de flores, características de los dioses, sus escudos, las armas o los dones que ofrecían, que los dioses daban a los humanos. Entonces había unas alfombras con flores y semillas de amaranto formando esto. La tradición de amaranto se perdió en las alfombras, pero no de las alfombras, es decir, todavía en los pueblos que no están cercanos a las ciudades se siguen haciendo las alfombras, pues ya con semillas que vinieron a sustituir a las antiguas. Se pone, por ejemplo, lentejas, frijoles, garbanzos, etcétera. Hasta flores, ¿no? Flores de por sí, siempre. La palabra para decir cómo se llaman estas cosas es xochipetlatl. Xochi, flor, petlatl, estera, petate. Pero entonces se hacían alfombras grandes enormes, de amaranto. Enormes de amaranto. Diferentes formas. Se teñía el amaranto para formar figuras de colores. ¿Le ponían distintos colores? De muchos colores, de muchos colores. Si uno ve las alfombras que hacen ahora, se puede uno imaginar las que debieron hacer en aquellos tiempos. Y esto lo ponían en las afueras de los templos. En las afueras, en las explanadas. Ajá. De los templos. ¿Y no se lo comían? No. Esto era para que en las procesiones los teomamas, es decir, los cargadores divinos, los cargadores de los dioses, pisaran sobre tierra sagrada, cargando al dios por lo que durara la procesión. Y la gente lo que hacía era recoger
O sea, la gente no podía caminar No. sobre esa alfombra. No, no. Por ahí iba a pasar hasta que pasara el Dios. Hasta que pasara el Dios. En el momento que pasaban los cargadores, eso se volvía reliquia. Había que guardarlo, llevarlo a la casa, tenerlo para venerarlo como venerarlo, para que cuidara la casa, para que le ayudara a tener, pues, bondad, beneficios, etcétera. Pero también se hacían figuras Sí. con amaranto que Sí. esas sí se comían. Sí, esas sí se comían. ¿Cómo era Se el hacían proceso? figuras de los dioses más Ajá. importantes, de las diosas. Por ejemplo, en el caso de la diosa Tonantzin, nuestra madrecita, eso significa la palabra Tonantzin, Sí. se hacían figuras de ella, se hacían figuras de Camaxtle, que era el dios de los cazadores originalmente, y después del dios de la guerra, la figura completita, y en la ceremonia se llevaba al templo, se consagraba, y después se bajaba y se partían todos los pedacitos más chiquitos que se pudiera, y se le daba a los guerreros más destacados, para que se llenaran de la energía que había provocado esta santidad junto con los beneficios del amaranto. O sea que salían unos guerreros O sea, se formidables, hacían según estas ellos. figuras grandes de amaranto, de alguna manera eran santificadas. Sí, por supuesto. Y se dividía en muchas porciones y se le daba a los guerreros más valientes, Sí. como si estuvieran comulgando, Exacto. ¿no? Se estaban comiendo la carne del dios. La carne del dios. En el caso de Estaban en Camaxtle era contacto pedazo de directo Camaxtle, con su sí. deidad. Y eso de la sangre. Bueno, en el caso de México, Ajá. Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, los mexica sí le dieron el cambio de amasarlo con sangre de prisioneros, porque había sacrificios que implicaban esclavos o gente de la comunidad que era escogida, o voluntarios, etc. No, esa no servía. Tenían que ser prisioneros capturados en la guerra, que hubiera costado trabajo capturarlos. Entonces, estos sí eran sacrificados, y con la sangre arriba en el templo donde estaba el Texcal, es decir, la piedra de sacrificios, estaba los canastos con zoali, con amaranto, y los sacerdotes, después de sacrificado, recogían la sangre y hacían un amasijo. Y con esto la figura del dios, eran expertos en hacer la figura del dios, y dejar que se secara. Pero entonces, Eduardo, o sea, capturaban a los guerreros. Bueno, capturaban a mucha gente, pero aquellos que habían costado trabajo, los meros, los más valientes, eran seleccionados para ser sacrificados, y su sangre era mezclada con el amaranto. Hacían las figuras los sacerdotes y después también lo dividían y se lo repartían. Pero la gente común en su casa hacía la figura del dios, o la compraba en el mercado de amaranto, la llevaba a su casa, y claro, no le iba a tocar la sangre del sacrificado. Entonces los hombres de la familia hacían autosacrificio, se punzaban el óvulo de la oreja, los cachetes, la parte gorda de las piernas, y salpicaban el amaranto con y se hacía el amasijo, su propia sangre y la figura. ¿Y ahí se quedaba o se repartía con la familia? No, se repartía entre los hombres de la familia. Únicamente. Los hombres, las mujeres no participaban de esta comida sagrada. Pero además hay algo muy interesante que a la gente le va a gustar mucho. Sí. En el caso del dios de la guerra, que es Camaxtle para Puebla, Huitzilopochtli para México, la figura grande del dios tenía escondida 1, 2 o 3 puntas de flecha de obsidiana. Ajá. El que hacía el amasijo las ponía donde se le daba la gana. Como una rosca de reyes. Como una rosca de reyes. Y entonces el que se encontraba la punta iba a ser guerrero triunfador, y todos los demás buscaban arrebatarle la punta, porque pues era algo como maravilloso. Un augurio de que si te tocaba Sí. el pedacito de flecha, tu futuro iba a ser brillante. Sí. Pues muy interesante. Por eso... Después de un corte, Eduardo, Sí, okay. Después de un corte, vamos a ver qué pasó después, porque todo esto es muy interesante, pero entonces ya llegan los españoles, ¿y qué sucede con estas ceremonias religiosas?